Vamos a pasar a nuestro mensaje. Bien, vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a orar. Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo aplico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra de Dios es mía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en días pasados habíamos hablado de las razones que nosotros como hijos de Dios tenemos, para ser agradecidos, ¿sí? Y pues prácticamente nos habíamos enfocado en que cada vez que una persona va avanzando, o sea, se va haciendo más mayor, vamos a decir, mayor, que se va haciendo mayor de edad, pues nos hemos venido materializando. Entonces agradecemos al Señor más por las bendiciones materiales, por todo lo que nos da desde el punto de vista material, porque es lo que vemos, es lo que sentimos, lo que tocamos, y también muchas veces pues es lo que deseamos, pero nos olvidamos de lo que verdaderamente el Señor nos ha dado como parte de las bendiciones por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Y decíamos que la primera que mencionamos la vez pasada fue que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y esta es una razón para darle gracias al Señor, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver 3 puntos que nos llevan, ya vimos lo que es la gratitud, ahora vamos a ver lo que nosotros debemos aprender también. ¿Para qué? Para poder entender la dirección del Señor. ¿Sí? Entonces, la primera de ellas, este mensaje se llama la columna de nube y de fuego, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero primero, quiero que me acompañen al Salmo 27:14, ¿sí? El Salmo 27:14. Vamos a ver la primera parte, salud, que es la espera desde el punto de vista de Dios. O sea, nosotros necesitamos, por un lado, ya vimos las razones por las que debemos agradecerle al Señor, que no es lo material, es lo espiritual lo que el Señor nos da. Ahora vamos a ver este punto, la espera desde el punto de vista de Dios, por qué debemos aprender a esperar. Vamos a ver también lo que es la bendición y finalmente para entender cuál debe ser la dirección de nuestra vida, ¿ok? Entonces vamos al Salmo 27:14 que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Si vemos este salmo, es un salmo muy cortito, pero dice cosas muy profundas. Por un lado dice que nosotros aguardemos a Jehová, esperemos en Dios, que nos esforcemos, y en la manera en que nosotros nos esforzamos, nuestro corazón se va a alentar, nuestro corazón se anima, nuestro corazón se entusiasma, nuestro corazón sigue adelante, y luego dice sí, espera a Jehová, espera en Dios. Nosotros sabemos que pues no es fácil esperar, sobre todo ahora en que todas las cosas, ya lo hemos dicho muchas veces, todas las cosas tienen que ser rápidas. Y la misma cultura del mundo, la misma cultura de la tecnología nos lleva a que hoy nosotros todo lo tengamos en el momento que queremos, a la hora que queremos y en el lugar donde queremos. Ya no hay limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada,
La única limitación tal vez que tengamos es no tener dinero para pedir lo que estamos pidiendo. Pues de ahí en fuera, todo lo podemos tener en un instante. Digo relativamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está lloviendo aquí, por ejemplo, o se vienen por el periférico y pedimos algo, pues no van a llegar, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos tener lo que queramos en un instante. Y la cultura del mundo va precisamente a eso, a que todo nosotros nos acostumbremos a tenerlo en el momento en que queramos. O sea, ya no hay nada o casi nada que nosotros podamos desear que no lo tengamos. El otro día también, no sé si se acuerdan, vi que sacaron una nueva edición de un modelo de la Volkswagen, el Beetle, un Beetle, no sé si era eléctrico, no me acuerdo, pero el punto es que la persona que lo compró por vía electrónica, ¿sí? No sé si lo vieron, y lo pidió que se lo llevaran a su casa, y se lo llevaron exactamente en una especie como de caja de regalo, con un moño, ¿sí? Un carro, vehículo, lo pidió por vía electrónica, hizo su pago por vía electrónica y le mandaron el vehículo. O sea, realmente no hay limitación. Entonces, el mundo nos está enseñando a que vayamos a prisa. Y en la manera en que nosotros vamos más a prisa, menos tiempo tenemos de pensar para tomar decisiones. Entonces, en Lamentaciones 3:25, ¿sí? Que también es una escritura que nos habla, dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué nos dice? Que bueno es Dios, bueno es el Señor a todos los que tienen paciencia para esperar en el Señor. Dice, al alma que le busca. Y nosotros hay un salmo también donde dice que nuestra alma parece esos ciervos que están sedientos en busca de agua. Uh-huh. Entonces, vemos que esperar en Dios no es un concepto pasivo. La idea de esperar en Dios no es de que nos sentemos, nos crucemos de brazos y de piernas a esperar que Él actúe a nuestro favor. La espera es que nosotros debemos aprovechar ese tiempo como una oportunidad para alabarlo, para adorarlo, ¿sí? Para buscar sus caminos, pero también es importante porque podemos nosotros orar y obedecer lo que nos mande a hacer. Pedimos, buscamos, tocamos la puerta de una manera prudente, con fe, con confianza, para que Él haga lo que nos ha prometido. Entonces, vemos que la confianza que nosotros tenemos, la tenemos en Dios. Y esperar en Dios no es sentarse, cruzarse de brazos y esperar a que Él haga lo que va a hacer. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros como pueblo de Dios, como hijos suyos, tenemos una sola manera de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida. ¿Y cuál es? Confiadamente en el Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado, nos ama tanto que nos ha librado de una muerte eterna. Uh-huh. Y Él, de alguna manera, está comprometido a guiarnos a través de cada momento que nosotros vayamos enfrentando en nuestra vida. Él quiere que nosotros vivamos confiados, que estemos confiando en Él. Pero muchas veces nosotros permitimos que nuestra fe se descarrile porque nos sentimos alejados de Dios o nos sentimos inadecuados, nos sentimos indignos. Uh-huh. Entonces, veíamos que Pablo fue una persona que llegó a un momento donde también vivió en medio de circunstancias difíciles, circunstancias terribles. Fue rechazado por sus compatriotas judíos, fue apedreado, dejado muerto, ridiculizado, ignorado y varias veces golpeado, y fue encarcelado por su devoción a Cristo. Pero él nunca dejó de mantener la esperanza confiada hasta el final. ¿Y cómo lo logró? Él nos dio una cita, ahí precisamente en Filipenses, lo que leíamos en el capítulo 4, versículo 13, que dijo, todo lo puedo, todas las cosas las puedo hacer con las fuerzas que me da Cristo. Entonces, Pablo se enfocó en el Señor y por eso
Por eso Él pudo salir adelante. Entonces, nosotros estamos confiando en el Señor. Nosotros hemos experimentado una seguridad firme en Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos depositando nuestra fe precisamente en el Señor. Y aprendemos a esperar en Él. Él nos ama incondicionalmente. Hagamos lo que hagamos, cómo nos comportemos, Él nos sigue amando, Él no nos va a dejar de amar. Y dice que con ese mismo amor, Él nos ama ayer, hoy y siempre. Es un amor especial el de Dios. Por eso nosotros debemos depositar nuestras cargas en el Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda también, Él trabaje en nuestra vida, pero que nosotros verdaderamente le cedamos esas cargas, le cedamos lo que a nosotros nos está oprimiendo, para que Él nos haga libres. Vamos a Isaías, capítulo 40, 28 al 31. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros vemos cómo Dios renueva y fortalece a los que son débiles, no débiles físicamente, a los que son débiles, que reconocen delante del Señor su debilidad. Pablo dijo también que de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, es lo que decía Pablo. Aquí en esta escritura nos demuestra que somos verdaderamente fuertes solo cuando dependemos de la fortaleza de Dios. Solamente lo débil de Dios es lo más fuerte que de los hombres. O sea, no hay nada que se pueda comparar con el poder y la fortaleza de Dios. Él es quien nos levanta, Él es quien nos revitaliza y nos capacita para perseverar cuando todo en nuestro interior nos dice que no podemos dar un paso más. Esta escritura es muy hermosa porque nos habla precisamente de que para Dios no hay persona débil, no hay hijo de Dios que no tenga fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que no tenemos fuerzas, tenemos que acudir a Él confiadamente, ¿sí? Y mediante esta escritura, nosotros nos fortalecemos, nos levantamos, nos revitalizamos, ¿sí? Y nos capacitamos para perseverar en todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros rendimos al Señor nuestros problemas, nuestras situaciones, adquirimos una capacidad para poder correr, no para huir, sino para poder correr a cualquier distancia que Él nos quiera asignar. Estamos listos, prestos para actuar, no para huir, sino para que el Señor quiere que corramos tantos kilómetros para allá lo vamos a hacer, tantos kilómetros para acá lo vamos a hacer, pero siempre desde el punto de vista de que nuestro interior esté fortalecido, que nuestro corazón verdaderamente pueda mostrar el amor de Dios, la fortaleza que Él nos da. Vamos al Salmo 40 y vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre el peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Esperar es una realidad en nuestra vida. A veces Dios contesta nuestras oraciones de inmediato, pero en otras ocasiones Él nos hace esperar antes de ver el resultado. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar con paciencia, mostramos que le tenemos confianza.
es un atributo del Señor, el que nosotros aprendamos de Él a tener paciencia. Como digo, hay veces que Él responde inmediatamente, es más, antes de que nosotros podamos pedir, ya está la respuesta. Pero hay veces en que el Señor nos dice, espera un poco más, espera. ¿Por qué? Porque lo que estás pidiendo no te conviene en este momento. O porque lo que yo tengo y te voy a dar es algo mejor de lo que tú estás esperando. Entonces, por eso el Señor nos pide que nosotros aprendamos a esperar. Y en este salmo vemos, dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Como digo, la paciencia, esperar en el Señor no es cruzarse de brazos y a ver qué pasa. Es alabarlo, adorarlo, orar, estar comprometidos con Él de tal manera que aprovechemos ese tiempo sin preocuparnos lo que ya le dejamos y no estar, Señor, yo ya te pedí, Señor, yo ya te pedí, Señor, yo ya te pedí, Señor, yo ya te pedí. Él ya sabe, Él ya conoce nuestras necesidades. Desde antes, dice la Escritura, desde antes que nosotros pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. El Señor lo que quiere es que aprendamos a tener ese tiempo de reposo, precisamente como una oportunidad para tener más cercanía con Él, una oportunidad de fortalecer nuestra relación con el Señor. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Cuando nosotros no aprendemos a tener paciencia, esperar en el Señor, algo que nos urja, nos estamos hundiendo precisamente en el pozo de la desesperación. Y esto hace que nosotros a veces tomemos decisiones pues que no nos van a ayudar. O, lo que es peor, que nuestro estado de ánimo se hunda de tal manera que nosotros estemos sufriendo, empecemos a padecer angustia, empecemos a padecer inquietud, ansiedad, cosas que nos dañan nuestro organismo. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque yo cambié y puse mi esperanza en el Señor, esperé pacientemente y el Señor me levantó de ahí, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, no solamente me sacó, sino me puso en tierra firme, ¿sí? Y me puso como soldadito firme para marchar. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza, un canto de fidelidad, un canto a Él, a nuestro Dios. Y luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, lo que nosotros hacemos como hijos de Dios siempre es un reflejo que otras personas van a tomar para sí. Pero si nosotros como hijos de Dios estamos en la desesperación, no aprendemos a esperar en el Señor, pues lo que vamos a transmitir es precisamente el que uno está a punto de hundirse en ese pozo de la desesperación, en un lodo cenagoso, un lodo que es pesado para mover. Entonces, cuando esperamos nosotros con paciencia, estamos mostrando que tenemos confianza en el Señor. Hay otra escritura en Isaías 64, versículos del 1 al 4. Acuérdense que estamos viendo la parte en que nosotros debemos aprender a esperar en Dios, porque es importante esperar en Dios. Dice Isaías 64, del 1 al 4, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Es una escritura, dice, mientras Dios preparaba su juicio precisamente sobre el reino de Judá, también dispuso la liberación del pueblo que permaneció obediente a él. Y el Señor fue fiel en llevarlos de regreso, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿En qué tiempo? En el momento preciso, cuando sus corazones se volvieron a él. Y esto podemos verlo con mayor detalle en los libros de Esdras y de Nehemías. No podemos imaginar cómo Dios se va a mover a favor nuestro. Nunca lo vamos a saber, porque Él tiene
pensamientos que son diferentes de nosotros, tiene caminos que son diferentes de nosotros, pero sí podemos anticipar con plena confianza que Él actuará cuando nosotros verdaderamente le estemos esperando con fe. O sea, el Señor tiene sus propias rutas que son diferentes a las de nosotros. Y si nosotros aprendemos a esperar en Él con fe, Él siempre va a traer la respuesta de lo que necesitamos en el tiempo preciso. Dios nunca llega tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor siempre actúa a favor de quienes esperan en Él, ¿sí? Entonces, sabemos, como decíamos ahorita, la cultura de este mundo nos lleva a que todo se haga rápido, ¿sí? Todo es rápido. Inclusive quieren que los niños nazcan en 3 meses, 4 meses. Todo tiene que ser rápido. Vemos ahorita, por ejemplo, un ejemplo de que en China están construyendo un hospital en 10 días, precisamente para combatir todo esto que está sucediendo en este mal que está ahorita pegándole al mundo. Entonces, cuando nosotros perdemos la paciencia, no aprendemos a esperar, esto puede hacernos perder los estribos. ¿Por qué? Porque nos coloca en una posición de vulnerabilidad, donde nosotros tenemos que expresar lo que sentimos. Acordémonos que de lo que abunda en el corazón es lo que sale en la boca. Si nosotros estamos en una situación de impaciencia, lo que va a salir por nuestra boca va a ser el resultado de estar en esa posición, ¿sí? A nadie le gusta esperar, a nadie, y nosotros lo podemos ver simplemente, ¿sí? No nos gusta hacer fila más de 10 minutos, a veces ni 5 minutos, no nos gusta esperarnos en una esquina que pase la gente o a que pase el otro vehículo, no nos gusta esperar en el restaurante, no nos gusta esperar en ningún lado. ¿Por qué? Porque es la cultura de la rapidez, ¿sí? Queremos lo que queremos y lo queremos ahora, lo queremos right now. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a que debemos aprender lecciones más grandes que tiene la palabra mientras esperamos. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a esperar, primero, descubrimos la voluntad de Dios. Segundo, recibimos energías y fuerzas sobrenaturales. A veces uno trabaja, llega muerto, cansado, pero sin embargo, al otro día se levanta precisamente como si hubiera dormido 12 horas. Tercero, nosotros ganamos batallas, ¿sí? Ganamos batallas. Vemos el cumplimiento de nuestra fe y también lo más importante, veremos a Dios obrando a nuestro favor. O sea, si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, nosotros vamos a tener estos beneficios. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos fe, estar dispuestos a confiar en su voluntad. Necesitamos humildad, convencidos de que lo necesitamos y que necesitamos estar en sus caminos. Necesitamos paciencia, estar dispuestos a estar firmes hasta que Él nos indique seguir adelante, no estar pasivos. Y también necesitamos valor. ¿Por qué? Porque hay veces en que estamos en una posición donde la influencia de otras personas nos está presionando de tal manera que sigamos adelante. Y el Señor nos dice, espera. Y si no esperamos, nosotros, nos dejamos llevar por los otros y no vamos a ver esa promesa cumplida. Debemos discernir y entender que la paciencia es algo importante, donde el Señor quiere que aprendamos a esperar. Nosotros, no sé si les hemos platicado, cuando recién llegamos aquí a esta bella y hermosa ciudad, donde casi no llueve, íbamos a conseguir una casa. Entonces nos llevaron a ver una casa. Y esa casa, la persona que nos llevó a ver esa casa nos dijo, mira, esta casa te conviene. ¿Por qué? Porque la persona que la está vendiendo está urgida, está apretada.
Y dice, y lo que le ofrezcas, lo que le ofrezcas te lo va a aceptar, porque está hundido. Entonces fuimos a ver la casa estaba bonita, estaba bien, y sí estaba barata para el precio. O sea, el precio que él estaba dando era un precio que a nosotros nos parecía razonable. Sin embargo, esta persona me dijo, no hombre, bájate más y lo va a agarrar. Pero nosotros, pues la verdad, no nos sentimos bien, y no porque fuéramos muy buenos, sino porque un acto de justicia también no se nos hacía, porque esta persona estaba hundida, darle peanuts por su casa. Al final pues no aceptamos, no nos decidimos, dijimos que no. Y esta persona nos insistía, no hombre, estás dejando ir una buena oportunidad, aprovecha. Finalmente, para no dejar las cosas así inconclusas, fue un amigo de nosotros a valorar la casa. Y nos dijo, ¿sabes qué? Qué bueno que no la compraron. ¿Por qué? Porque la casa tiene un problema estructural. Es problema estructural, ¿no? Tiene un problema estructural que casi no se ve. Esta casa con cualquier movimiento se va a partir por la parte de atrás. Entonces ahí vemos el favor de Dios. Nos tuvimos que esperar un tiempo y no nos abalanzamos a comprar algo que nos estaban prácticamente regalando. Porque ya una vez comprada la casa, pues ¿para quién iba a ser el problema? Para nosotros. Pero vemos el cuidado del Señor también en que cuando a veces Dios te dice que te esperes, no las cosas se tienen que comprar con una decisión inmediata, una decisión rápida, porque hay de oportunidades a oportunidades, pero no es el hecho de que tú trates de abusar de otra persona. Y aquí nos salió mejor habernos esperado, vimos finalmente la mano de Dios en él. Entonces, uno necesita valor, sobre todo cuando va a tomar una decisión, para no dejarse presionar por los que te rodean. Porque igual los que te rodean por la misma cultura del mundo te están empujando. Sí, toma la decisión, ya. Pero tú debes tener valor para resistir. Si el Señor te dice espera, tienes que esperar. ¿Por qué? Porque Él va a transformar nuestros errores como pasos para la victoria. El Señor es fiel, el Señor nos ama tanto. Cada uno de ustedes es tan valioso para Dios. Dios los valora más de lo que nosotros nos valoramos. Entonces, necesitamos aprender a esperar en el Señor. Segundo punto es entender qué es la bendición. Y la bendición es una participación, ¿sí? Esa es la bendición, una participación. ¿Por qué? Porque la mayor bendición que nosotros tenemos es, como hijos de Dios, la mayor bendición que tenemos es que Dios nos bendiga. Esa es la mayor bendición que tenemos, que Dios nos bendiga. Y también sabemos que la frase, que Dios te bendiga, pues puede significar muchas cosas. Puede significar interceder, que Dios te bendiga, o interceder por ti. Puede significar que te deseo lo bueno, que Dios te bendiga. Puede significar una frase, cliché, que no sabemos ni lo que significa, pero como todo el mundo lo dice, nosotros también lo decimos, que Dios te bendiga. Es que a veces tú dices, oye, que Dios te bendiga, a ti también. Pues dicen, por si es algo malo, pues también para ti, ¿verdad? Entonces, esta frase corresponde a un término de la Biblia que no se usa correctamente. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente: Dios es el que nos bendice. Y un ejemplo lo vemos en Génesis 1, del 20 al 23. Dice la Escritura: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. El 22 dice: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto.
¿Cómo los bendijo Dios? ¿De qué manera los bendijo? Dijo, fructificad y multiplicad. Es decir, Dios les permitió hacer lo que les ordenó. Que fructificaran y que se multiplicaran. Y en Génesis 12, 1-3 vemos parte de la vida de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 6 veces habla de la bendición. ¿Cuál fue la revelación a Abraham? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Por medio de estas palabras, Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que no podía hacer por sí mismo. Dios le dio instrucciones a Abraham. Pero al bendecirlo le estaba diciendo, vas a hacer lo que no puedes hacer por ti mismo, vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y fue tan importante porque de Abraham viene la descendencia hasta llegar a Jesús. Entonces, vemos que la obediencia es una característica muy importante de una persona que tiene poder en su espíritu. Porque así como el saber esperar en Dios, también se requiere tener valor y firmeza, ser perseverante para obedecer a Dios. En términos generales, la obediencia que caracterizó a Abraham fue precisamente lo que le dio esa fortaleza de fe desde su primer encuentro con Dios hasta su muerte. Entonces, nosotros cuando entendemos lo que es la bendición y somos obedientes, decimos que la bendición es consecuencia de la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, vamos a tener una bendición, cuando somos obedientes. Entonces, hay veces que el Señor nos dice cosas sencillas, simples para hacer, pero nosotros por alguna circunstancia no lo hacemos. Y sin embargo, cuando somos obedientes, vemos la bendición, ¿sí? Crecemos en obediencia cuando nosotros tenemos fe en la soberanía de Dios, cuando entendemos que Dios es soberano precisamente de este reino, cuando entendemos, ¿sí?, que Dios tiene todo el poder para transformar las cosas que a uno le parecen imposibles de hacer. Si no le creemos, si no entendemos que Dios es soberano, va a ser difícil poderlo obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros entonces colocamos a Dios en una posición muy pequeña. Abraham basó su confianza precisamente en la relación que tenía con Dios y en creer lo que Dios le había prometido. Vemos también que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto también responde con seguridad a nuestras peticiones. Y nosotros aprendemos a confiar más en Dios en la medida en que estudiamos más la palabra, en la medida en que meditamos más en la Escritura, en la medida en que pedimos revelación al Espíritu Santo para entender. También crecemos en obediencia cuando esperamos el tiempo de Dios. A Dios le interesa mucho el tiempo, pero no en términos de minutos y de segundos, sino en lo que respecta al tiempo que nosotros tardemos en obedecer. Eso es lo que le interesa a Dios, que nosotros nos apliquemos en la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos obedientes, nos estamos metiendo precisamente a su plan. Y el plan es lo que está diseñado para llegar al propósito de Dios. Entonces, entramos en su plan, empezamos a caminar por fe siendo obedientes y empezamos a identificar cuál es el propósito de nuestra vida. Ese plan nos va a llevar al propósito del Señor, que finalmente es hacer su voluntad. Entonces, vemos cómo a lo largo de las Escrituras lo encontramos a Dios moviéndose en el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no va a llegar ni antes ni después.
va a llegar en el momento justo, ¿sí? Y también nosotros seguimos creciendo en obediencia cuando rechazamos someter el plan de Dios al razonamiento humano, al sentido común. ¿Por qué? Porque Dios nos puede pedir algunas cosas que pueden parecernos ridículas o que pueden parecernos inentendibles desde un punto de vista humano, natural. Él le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, ¿sí? Y Abraham tuvo que esperar 25 años para tener ese hijo. Entonces, Dios permitió que la obediencia de Abraham fuera probada. Y también permitió que su fe fuera probada. ¿Cuándo? Cuando le pidió el sacrificio de Isaac. Entonces lo que vemos es que el Señor estaba probando la obediencia de Abraham. Y así el Señor también prueba nuestra obediencia, prueba nuestra fe. Pero cuando somos obedientes, nosotros confiamos y descansamos en Él. Abraham confió en el Señor, se equivocó, sí es cierto, porque se le hicieron mucho 25 años para esperar un hijo. Pero la fe de Abraham fue probada con el sacrificio de Isaac. Y ahí el Señor obró precisamente con la provisión que necesitaba, porque Abraham pues pensó, bueno, si el Señor me pide en sacrificio a mi hijo, quiere que yo mate a mi hijo, el Señor me va a dar una provisión, porque Él ya me ofreció, ya me prometió que de mí saldrá una descendencia. Entonces, el Señor fue el que proveyó precisamente el sacrificio, el carnero para Abraham. Y otro punto es que también nosotros crecemos en obediencia al responder sin tardar con la obediencia a lo que Dios nos pide. Si nosotros anhelamos obedecer a Dios, no debemos vacilar o dudar de lo que Él nos está pidiendo. Y muchas veces no obedecemos porque pues tenemos miedo a las consecuencias. Pero Él no nos pide nada que esté fuera de su voluntad para nuestras vidas. Dios ya tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Por eso decíamos la vez pasada que la principal razón para agradecerle al Señor como una muestra de gratitud es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros ni siquiera nuestros antepasados estaban en el mapa, cuando el Señor ya nos había escogido. Pues si el Señor nos escogió desde antes, no es que nos va a soltar a la mitad del camino. El Señor todo lo que hace, lo completa. Entonces, nuestra única responsabilidad es ser obedientes. Debemos saber, aprender a esperar en el Señor, debemos entender lo que es la bendición, ¿sí? Ser obedientes. Y también nuestra sensibilidad a la voluntad de Dios crece en la medida en que nosotros verdaderamente podamos ser obedientes. Él nos da pues chispazos de las bendiciones que nos esperan cuando somos obedientes. Y también cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, lo que estamos diciendo es, estamos pidiendo que Dios intervenga en tu vida. Que Dios intervenga de manera especial en lo que tú estás necesitando. Y esto incluye pues, todas las áreas de nuestra vida, la salud, las relaciones, el perdón, el amor, el aspecto financiero, el aspecto del trabajo, todo. Cuando uno dice que Dios te bendiga, lo que estamos diciendo, quiero que el Señor participe en lo que tú necesitas, quiero que el Señor esté contigo, que te acompañe. No nada más decirlo como una frase, Señor, yo te pido que intervengas en la vida de mis hermanos, que participes con ellos, hagas por ellos lo que necesitan. Y es hacer una solicitud específica y darle un verdadero sentido al anhelo, al deseo que tenemos cuando decimos que Dios te bendiga. ¿Y cómo Dios nos bendice? Pues por participar en nuestro corazón. El Señor nos bendice cuando le permitimos participar en nuestro corazón, participar en nuestra vida.
en nuestras oraciones, en nuestros cantos, en nuestros himnos, en todo lo que hacemos cuando oramos, en nuestras ofrendas. El Señor nos bendice cuando nosotros le permitimos participar en eso. Bendice este servicio, bendice las oraciones, bendice los cantos, bendice nuestras ofrendas, bendice nuestros diezmos. Participa, Señor, con nosotros, interviene con nosotros, ¿sí? Llénanos de ti, que cuando salgamos de este lugar ya no seamos los mismos que entramos, ¿sí? Que salgamos diferentes, con actitudes distintas, viendo que la perspectiva que teníamos antes de entrar ha cambiado. ¿Por qué? Porque aprendemos o recordamos cosas en las que el Señor quiere que nosotros nos glorifiquemos, donde el Señor quiere hacerse parte de nosotros, que el Señor quiere participar más en nuestra vida, pero que nosotros le cedamos ese espacio para que Él pueda participar. Cristo mora en nosotros y Cristo es poderoso, pero a veces nosotros limitamos ese poder de Cristo porque tenemos otras ataduras o tenemos otras cosas que impiden que nosotros verdaderamente mostremos la explosión de lo que Cristo es en nosotros. Él se quiere manifestar, Él quiere darse a conocer, primeramente con nosotros, pero como que nosotros nos limitamos a, pues lo que conozco de Cristo es suficiente, no necesito más. No, el Señor quiere explotar en nosotros, Él quiere que nosotros verdaderamente estemos involucrados y que le permitamos a Él manifestarse, que le glorifiquemos y que sigamos en su presencia. El Señor bendice nuestra vida porque nosotros le permitimos participar. Y bendecir también es reflexionar. ¿Qué quiere decir? Que reflexionamos en que Él nos escogió antes, mucho antes de la fundación del mundo. Nos escogió, quiere decir que fue un solo canal, porque como decían ahorita en la oración para las ofrendas, nosotros no tuvimos que hacer nada, nadie hizo nada para ser escogido. Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo nosotros no tomamos ningún crédito. Todo viene de parte del Señor. Dios nos bendice al predestinarnos, al ser sus hijos, por su gracia y su voluntad, solamente para alabanza de la gloria de su gracia. Y el tercer punto es, primero, decíamos, dimos gratitud, ¿sí? Dimos gracias por lo que el Señor, razones para darle gracias por la que el Señor nos tiene aquí. Segundo, debemos saber esperar en Dios. Y tercero, entender lo que es la bendición. Ahora, ¿cómo va a dirigir Dios nuestra vida? Hay un pasaje que viene en Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Este es cuando sale el pueblo de Israel de Egipto antes de cruzar el Mar Rojo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si nosotros pensamos, ¿quién guía mi vida? ¿Quién guía mis pensamientos? ¿Quién guía mi actitud, mis deseos, mis anhelos? ¿Quién guía mi modo de actuar? ¿Quién guía mi modo de trabajar? ¿Quién me guía? ¿Quién nos guía? ¿Nos guía alguna persona? ¿Nos guía alguna filosofía hoy de moda? ¿Nos guía alguna actitud? ¿Quién guía nuestra vida todos los días? O, lo que es peor, que nos dejamos llevar
por los sentimientos y las emociones. Hoy amanecí cariñoso, voy a llegar con mi jefe y lo voy a sorprender. Sí. Así un jefe que yo tenía, un día le dijo a un compañero pues, que iba bastante mal en sus resultados. Le dijo, por favor, Fernando, sorpréndeme, después de hablar con él. Dice, sorpréndeme ya, por favor, ya no podemos seguir igual. Necesito que me sorprendas. Y en la siguiente junta le llevo un ramo de flores. Así lo sorprendió. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, es como si estuviéramos en una montaña rusa, ¿sí? Subimos, bajamos, somos inestables, no tenemos una forma de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por los sentimientos. Y el plan de Dios no es que nuestra vida sea dirigida por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque cuando nosotros nos dejamos dirigir por sentimientos y emociones, pues la verdad es que vamos a vivir en una inestabilidad completa y absoluta. Él quiere que nuestra vida sea guiada por Él. Primeramente por esa relación personal con Él, para que nos dé claridad, nos dé estabilidad, nos dé fortaleza, nos dé una guía en todo lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Sí? Aquí en este libro de Éxodo nosotros vemos cómo los hebreos salieron de la esclavitud egipcia. Van a cruzar para llegar a la tierra prometida. Y van a cruzar el desierto. Esto, pues, les debería haber llevado pocas semanas, pero se tardaron 40 años en cruzar. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque si ellos hubieran obedecido a Dios en todo lo que Él les dijo, habrían llegado a la tierra prometida mucho antes y con más facilidad. Pero ¿qué sucedió? Que muchas personas quitaron su mirada de Dios y empezaron a pensar en algo mal, a dónde iban, quién estaba allá, quién los iba a recibir. El temor se apoderó de ellos y se descarriaron. Perdieron de vista a Dios y pasaron 40 años vagando en el desierto. Fueron muriendo, pudiendo haber estado viviendo en la tierra prometida. No entendieron el concepto de ser dirigidos por Dios. Si nosotros hemos creído en el nombre de Cristo como nuestro Salvador, quien debe guiarnos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un compás, y ese compás es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para darnos la guía y la dirección en cada día de nuestra vida. Estos hebreos salieron de un país extraño, iban por tierra extraña que no conocían. Pero dice la Biblia que tenían una columna de nube de día y de fuego de noche. Lo más probable es que esta nube los protegía en el día del sol y en la noche de la brisa. Pero fue como Dios los condujo fuera del yugo de los egipcios y los llevó a una perspectiva totalmente distinta. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, que nuestra perspectiva completamente cambie. Nosotros veíamos también lo que dice la Escritura, que necesitamos transformar, renovar nuestro entendimiento. Y decíamos que el primer paso para renovar nuestro entendimiento empieza con los pensamientos. Debemos tener pensamientos de bien y no de mal. Entonces, Dios les cambió la perspectiva y si lo seguían pronto iban a estar en Canaán, en el lugar que Dios les había reservado. Pero eso no fue lo que pasó. Ahora,
¿Quién nos dirige a nosotros? Nosotros tenemos este manual, esta es nuestra guía. Y aquí no tenemos por qué preguntarnos lo que piensa Dios de ciertas cosas o lo que nosotros debemos sentir al respecto. Aquí está la respuesta de todo lo que necesitamos en la Biblia. Tenemos la palabra para darnos guía y dirección. Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por este libro. Al pensar en lo que tuvieron los israelitas, una columna de nube y una de fuego, para guiarlos y darles calor y frío, dirigirlos a la tierra prometida, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la Escritura. No hay dirección en nuestra vida que no se encuentre aquí. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Cualquier situación, condición de la vida, cualquier emoción, sentimiento, actitud, todo viene en la Escritura, todo. Lo que sea que busquen, lo que sea que pidan, cualquier consejo que deseen, hay que abrir la palabra de Dios y lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y leer, estudiar la Biblia de vez en cuando no es suficiente. It's not enough. No es suficiente estudiar de vez en cuando la Biblia. ¿Por qué? Porque este es un mundo vil y malvado. Es un mundo peligroso. Es un mundo que busca tragarnos, atraernos. Y eso es evidente cuando vemos lo que está sucediendo. Porque vivimos en un mundo que es contrario a Dios, es contrario a Jesucristo, es opuesto a nuestras creencias. Así que hay que decidir, ¿me dejaré llevar por mis emociones? ¿Me voy a dejar llevar por mis sentimientos? ¿O me voy a dejar guiar por lo único que me va a dar una dirección verdadera, real, cada día de mi vida? Esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que va a ser mi guía de todos los días. Los hebreos no tenían esto que tenemos nosotros. Y es para meditar en la Escritura, meditar en la palabra. Hay un salmo, el 119, el versículo 105, que es muy conocido, es un salmo muy hermoso, favorito de muchos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros creemos que verdaderamente es lámpara a nuestros pies. Esto quiere decir que el Señor siempre nos va a mostrar la senda correcta. Es lumbrera mi camino, lo que las columnas de nube y de fuego eran para los israelitas. En aquellos días en el desierto, la palabra de Dios es para nosotros, es nuestra guía. O sea, si queremos estar en el lugar indicado, en el momento indicado, hay que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo sabe todo. Lo sabe todo. Y no dudemos de que lo sabe todo. Dios escribió todas estas palabras y sabe justo lo que cada uno necesita. Sabe dónde estamos, lo que enfrentamos en la Biblia. Podemos encontrar un pasaje bíblico, ¿sí?, que aplica precisamente a quienes somos. ¿Dónde nos encontramos? Y es una palabra adecuada para darnos dirección y guía. El problema a veces que tenemos no es la falta de dirección o guía. El problema es que cerramos este libro. Y digo, no es suficiente estudiarlo de vez en cuando. Es un libro que debemos estudiarlo todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos este libro es como si Israel hubiera dicho: ¿saben qué? Olvídense de la nube,
de la columna, olvídense y vamos a hacer lo que queramos. Vamos a hacer lo que nos gusta, lo que nos plazca, vámonos por acá, ¿sí? Y eso es justo como la gente vive hoy. Mucha gente hoy vive así. Hacen lo que les gusta, hacen lo que les place. Y muchas personas solo abren la dirección y la guía cuando tienen un apuro, tienen un problema, y es cuando vienen a buscar desesperadamente una respuesta en la Escritura. Siempre debemos andar en la senda de lo justo y lo bueno. Sabemos por dónde caminar porque Dios nos los ha dicho. También necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Y esto es algo que Jesucristo dejó muy claro para sus apóstoles, porque les dijo, no los voy a dejar solos. Y les afirmó que iba a volver a ellos porque estaba hablando el Espíritu Santo. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, nosotros lo encontramos muy claro en Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y todos aquí tenemos precisamente el Espíritu Santo mostrando en nosotros. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Así es que si cada uno de nosotros tenemos una copia de este libro, no tenemos excusa para discernir lo que es bueno y lo que es malo, para discernir lo que es justo y lo que es injusto, para discernir lo que es verdadero y lo que es falso, para discernir lo que está entre el bien y el mal. Porque decíamos que vivimos en un mundo lleno de filosofías, de toda clase de filosofías que no aceptan a Jesucristo como Salvador ni como Señor. Pero nosotros sabemos que Jesucristo mora hoy en cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, al despertar nosotros cada mañana, como seguidores de Cristo, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo su poder, todo su saber está aquí, para que nosotros podamos pedir guía, podamos pedir dirección y podamos realizar las cosas que nos corresponden. Guía, dirección, fortaleza, discernimiento, todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. ¿Qué necesitamos? Activar, no interrumpir, no interferir, no limitar el poder de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros para poder hacer lo que agrada realmente a Dios. ¿Sí? Entonces, repito, cuando nosotros nos encontramos en una situación que está pareciendo adversa a nuestra vida, ¿por qué es? Porque estamos cerrando este libro, estamos cerrando la palabra de Dios, dejamos de escuchar al Espíritu Santo, decidimos tomar decisiones sin Dios, decidimos tomar decisiones en base a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Pero debemos considerar que Dios nos dio este libro como una guía. Y cada uno de nosotros es responsable ante Dios Todopoderoso de ser el mayordomo del conocimiento y la aplicación de su palabra. No solamente somos mayordomos de lo que tenemos en nuestras manos, y lo que tenemos en nuestras manos es también la Escritura, somos mayordomos también de la aplicación de la Escritura en nuestras vidas. Porque cada circunstancia que se nos presente, nosotros debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Así es que algo que debemos esperar si vamos a seguir al Señor es esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios, pedirle que nos dé suficiente sabiduría. Y al levantarnos en la mañana, levantarnos con oración, si nos levantamos y oramos, si nos levantamos y estudiamos, si vamos a leer la palabra de Dios, estar con ese espíritu, con esa actitud verdaderamente de humildad para poder entender cuál es la guía de nuestra vida. Y para terminar vamos a ver también un proverbio que es muy famoso también, y es un proverbio que la verdad
nos anima. Este capítulo viene en Proverbios 3, que es exhortación a la obediencia. Y dice el capítulo 3, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y aquí lo que vemos es precisamente que si queremos vivir una vida de la mejor manera posible, debemos permitir, primero, la guía del Señor en nuestra vida. Segundo, descargar nuestras cargas en el Señor. No andar cargando nosotros nuestros problemas, las circunstancias, por más difíciles que sean, descargarlas en el Señor. Poner en Él para que Él actúe, pero verdaderamente dejarle esas cargas a Él. Y nosotros pedirle al Señor que nos muestre cuál es su voluntad, para que se alinee a su voluntad y el resultado que sea, nosotros lo podamos comprender. Hay que recordar que lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor que nosotros podamos esperar de nosotros mismos. Y tomar la palabra como una guía de todos los días en nuestra vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No queramos ser más sabios que el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará nuestras veredas. Él va a enderezar nuestros caminos. Él va a enderezar lo que esté torcido en nuestra vida. No hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El Espíritu Santo nos da el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, no hay ninguna excusa porque todos tenemos copia y acuse de recibido de este libro. Todos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.